cada día estamos declarando de que queremos tener ese mismo sentir. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O como dice otra versión, así que vosotros sentís esto mismo que Cristo Jesús. O si nos vamos a otra versión, dice, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Hace ya poco más de un año que comenzamos a andar en esa senda de ser más como Jesús. Y a lo largo de estos meses, el Espíritu Santo creo que nos está guiando, nos está llevando a buscar precisamente de ser más como Jesús. Y nos está guiando a través de los estudios de los jueves, a través de las predicaciones, a través de las enseñanzas de ISTE y en multitud de maneras más, que el Señor nos está instando a que seamos más como Jesús. Tratar de ser más como Jesús está dentro de la voluntad del Señor, como podemos ver en este versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses. ¿Sabéis el diccionario de la lengua española? ¿Sabéis cómo define el diccionario de la Real Academia Española la palabra senda? Os lo voy a decir yo. Lo define como camino más estrecho que la vereda. ¿Y sabéis cómo define la palabra vereda? Os lo voy a decir. La palabra vereda, el diccionario la define como camino angosto. Es decir, camino estrecho, reducido. Pero lo mejor de estas definiciones es que el propio Jesús dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Y también el mismo Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Luego podemos decir con toda seguridad y sin temor a equivocarnos de que estar en la senda de ser más como Jesús está dentro de la voluntad del Señor. Y por eso decía al principio que pasado este tiempo deberíamos de reflexionar en qué punto de la senda estamos en nuestro propósito de ser más como Jesús, en qué ha cambiado nuestra actitud en cuanto a tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que es lo que nos dice este versículo. Por eso hoy no he querido compartir una predicación, un sermón, sino que podamos reflexionar juntos, ¿vale? En este tiempo que el año pasado tuvimos la asamblea, creo que fue el 9 de marzo, no miento, el 13 de marzo, estamos 9 de marzo, prácticamente unos días más, y fue allí donde el Señor nos guió a comenzar a andar en esa senda de ser más como Jesús. El texto que ha leído hoy nuestra hermana Fátima nos insta y nos anima en nuestro propósito de ser más como Jesús. Y no solo eso, sino que pone de manifiesto la humildad de Cristo, el ejemplo de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Luego podéis leerlo en casa. Jesús dejó su posición de majestad, su posición de Rey de Reyes, para hacerse hombre, para habitar entre nosotros y siendo Rey de Reyes, dice la palabra que se hizo siervo hasta la muerte. Jesús no consintió tener esa distinción de honor, esa referencia, esa preferencia y ese trato que estamos viendo en Santiago también, que la Iglesia le daba al rico. No, el Señor no quiso eso, no consintió. Él estuvo dispuesto a ser despreciado, rechazado y muerto por la humanidad, a la cual Él vino a salvar. Cuando Él dejó de lado esa posición, ¿vale?, de dignidad, de santidad, Él se convirtió en un siervo. Se hizo un siervo. Pero ahora Él está, dice la palabra, exaltado por encima de todo y de todos. Por encima de todo y de todos. Y el ejemplo que Él nos dio fue la humildad, el servicio, ese sentir en el que está hablando este texto. Lo podemos ver, lo que nos está dejando el ejemplo para que nosotros apartemos de nosotros el autoenaltecimiento, el yo, lo que a mí me pertenece, lo que yo tengo derecho, lo que también está bien, porque todo eso y mucho más, Él como Rey de Reyes, como Creador del cielo y de la tierra, Él tenía mucho más derecho porque era el Rey Todopoderoso, pero sin embargo Él
nos lleva a que desarrollemos esa verdadera humildad que Jesucristo tuvo. Jesús dejó el cielo y toda su majestad para venir y tomar la forma más humilde de la humanidad. Fijaros, Él no vino a un palacio siendo rey. Él vino a un pesebre para reconciliarnos con el Padre. Y sabéis dónde lo llevó a esto, ¿no? Lo llevó a morir en una muerte de cruz, allá donde se crucificaban a los ladrones, a la gente de la peor calaña. Allí es donde Él entregó su vida. Y necesitamos entender, y necesitamos discernir que aunque la salvación es gratuita, es por fe, no es una salvación barata, porque le costó la vida al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él exigía que el propio Creador se lo volviera hombre y se sometiese a una muerte agonizante en la cruz. Y en la misma manera, aunque nuestra salvación no esté condicionada por cualquier mérito nuestro ni ninguna obra nuestra, el referente por el cual debemos medir nuestras vidas es nada menos que la vida perfecta de Jesucristo, más como Jesús. Él tiene que ser nuestro referente. Nuestros actos, nuestras palabras, debemos compararlos con los suyos para ver en qué punto de la senda estamos en estos momentos. Después de un año donde, como he dicho, prácticamente todo se ha centrado, dirigidos por el Espíritu Santo, en caminar en esa senda de ser como Jesús, ¿dónde estamos nosotros en esta senda? Y lo tenemos que comparar con la vida de Jesucristo. Fijaros que Pedro escribe: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Es voluntad del Señor que seamos más como Jesús? Nuestro referente de santidad debe ser el mismo de el de Jesús. Si tú quieres saber cómo de santo, hasta qué punto tiene que alcanzar la santidad, santo sabéis lo que significa. También lo define el diccionario de la lengua, lo define como especialmente dedicados y consagrados a Dios. Alguien que es santo, algo que es santo, está especialmente dedicado y consagrado a Dios. Y nuestro referente de santidad, nuestro referente de consagración, nuestro referente de dedicación a Dios, tenemos que tenerlo en la vida de Jesús. Pero declaró: así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, vamos a ponerle otras palabras. Así como aquel que os llamó es santo, estuvo dedicado, estuvo consagrado a Dios, así también vosotros estar consagrados y dedicados a Dios en toda vuestra manera de vivir. ¿Veis? Ya estamos empezando a poder comparar, a poder evaluar en qué punto de la senda estamos. Si realmente estamos muy consagrados, si estamos muy dedicados al Señor y a su obra, o si todavía estamos al principio, en la salida. Todavía ni siquiera estamos atisbando la meta. Si queremos ser más como Jesús y seguir la senda, Él debe ser nuestro referente. Su actitud y su sentimiento debe ser nuestro objetivo, nuestro propósito. Hay multitud de versículos que podemos tomar para trabajar en ser más como Jesús. Y aunque esto nos puede acarrear sufrimiento y nos puede acarrear persecución, fijaros lo que escribe el apóstol Juan: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ya tenemos otro referente, otro hito más. Ahora que podemos hacer una lista, ¿vale? Con una checklist de esto, como dice, y ir marcando, pues aquí más, aquí menos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y nosotros, ¿cómo estamos andando en nuestra vida en este tiempo, en este año que hemos tomado ese propósito, donde ya casi ese propósito se está grabando en nuestras mentes y ya nos sale, ¿verdad? Más como Jesús. Queremos ser más como Jesús. Nos hemos puesto las tazas, lo hemos puesto en los calendarios, lo estamos grabando en nuestra mente, en nuestro corazón. Pues implica el ser más como Jesús, implica que podemos llegar a ser crucificados con Cristo. Crucificado. Ah, vale, Antonio, pero es que ahora ya no se crucifica a la gente.
Fijaros lo que dijo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero él estaba escribiendo, o sea que si estaba escribiendo no era literal lo que estaba diciendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí tenemos otro referente. ¿Cuánto estamos crucificando? Y hemos crucificado nuestro yo, nuestra carne, allí la hemos dejado en la cruz, junto con Jesús, para que tomar de Jesús y que la gente pueda ver en nosotros al Maestro. Otro referente para que podamos reflexionar hoy. Una de las cosas que necesitamos discernir en nuestra mente es que Dios Padre no retuvo el sufrimiento de su Hijo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo sufrió, a pesar de, como hemos dicho, tener esa alta posición de ser Dios. Y vivió una vida totalmente sin pecado. Y lo hizo para ser no solo nuestro Salvador, sino para ser nuestro ejemplo. Para ser nuestro ejemplo. A veces cuando pasamos por pruebas, por luchas, por sufrimiento, nos venimos abajo, nos desanimamos, nos ofuscamos. Si nos tratan malamente porque decimos que somos cristianos, a veces callamos nuestra boca. ¿A dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado en nuestro camino de ser más como Jesús? ¿En qué punto de la senda estamos? Jesús mantuvo una actitud perfecta en todas las situaciones. Él oró por todo, pero ¿sabéis? No se preocupó por nada, porque sabía que su carga, su oración estaba directamente puesta en el Padre. Y nosotros a veces oramos y oramos con dudas, oramos con incredulidad, nos ofuscamos en las situaciones, pero nosotros lo que tenemos que hacer es seguir caminando en la senda que el Señor nos ha puesto, confiando en Él. Nosotros debemos buscar la guía de Dios sobre cada aspecto de nuestra vida y permitir que Él cumpla su perfecta voluntad en nosotros. Es decir, dejemos de ser un estorbo para nuestras vidas, para que el Espíritu Santo pueda obrar. Todos queremos ser más como Jesús, todos queremos recibir las bendiciones de Dios, todos queremos que el Espíritu Santo haga grandes cosas en nosotros, pero luego somos nosotros los que decimos, no, Señor, no. Y a lo mejor no lo manifestamos así tan claramente, pero con nuestra actitud sí que le estamos diciendo al Espíritu Santo, déjame un poquito en paz. Seguro que esto que estoy diciendo, pero vamos, como yo le voy a decir al Espíritu Santo que me deje en paz, sí. Le estamos diciendo al Espíritu Santo, déjame en paz, cuando Él nos está pidiendo algo y no se lo damos. Cuando Él nos está instando a que cambiemos nuestra forma de pensar y decimos, ya, pero es que yo no voy a hacer esto. Es que es mi derecho. Es que yo tengo también el derecho a tal y a cual cosa. Es que yo también tengo que tener mi tiempo para estar disfrutando de lo que el Señor me ha dado, para estar disfrutando de esto, de lo otro. ¿Y acaso nos dice el Señor que no lo hagamos? Pero que lo hagamos en su voluntad, en su perfecta voluntad, y que aquellas cosas que no le agradan a Dios podamos decir con la boca llena, no quiero hacer esto, porque soy libre en Cristo Jesús y porque quiero ser más como Jesús. La actitud de Jesús nunca fue ponerse a la defensiva ni desanimarse. ¿Lo visteis? ¿En algún momento de su vida? ¿Lo vemos en algún momento de su vida? Solamente hay un momento en el que el Señor le dijo, Señor, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero sea hecha tu voluntad. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que significaba ese momento por el que iba a pasar, en el cual iba a ser apartado totalmente por unos momentos de la presencia de Dios en su vida. Y Él sabía el dolor y la carga y el sufrimiento que eso implicaba, porque no hay mayor sufrimiento que estar apartado de Dios. Pero durante el resto, podéis ver, le escupieron, le azotaron, le persiguieron, le vituperaron, le insultaron,
¿Y lo visteis en algún momento ponerse a la defensiva o desanimarse? Incluso cuando Pedro cortó la oreja de aquel que le dijo a Pedro, quieto. Y él además cogió y volvió a restaurarle la oreja. Su objetivo era agradar al Padre en lugar de hacer su propia voluntad. Fijaros que Juan escribe, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dijo Jesús. En medio de las pruebas, Jesús era paciente. En medio del sufrimiento, Jesús tenía esperanza. Cuando había bendición, era humilde. E incluso en medio del ridículo, del abuso y de la hostilidad al que él fue sometido por aquellos que lo rodeaban, ni tomó represalia, ni amenazó, sino que confió en aquel que juzga con justicia, como recoge el apóstol Pedro en su primera carta. Qué actitud la de Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto nos queda por caminar en esa senda de ser más como Jesús? Pero lo que estamos hoy reflexionando es en qué punto estoy. Ya estoy dejando esto, ya estoy cambiando mi actitud. Hemos cantado, Señor, dame un nuevo corazón. Cuando Pablo escribe que nuestra mente o actitud debe ser la misma que la de Cristo Jesús, resumió en los 2 versículos anteriores a este versículo 5, en el versículo 3 y 4, resumió esa actitud que podemos definir en 3 palabras: abnegación, humildad y servicio. Fijaros, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Abnegación, nada hagáis por contienda o vanagloria. Humildad, antes bien con humildad. Y servicio, cada cual mirando también por los otros. En otras palabras, la actitud que un cristiano debe tener y que debe reflejar es aquella que se enfoca principalmente en las necesidades y los intereses de nuestro prójimo. Ya no somos nosotros. La actitud de Cristo no fue pensar en Él, sino Él seguramente no hubiera subido a la cruz, ni siquiera se hubiera humanado. Él pensó en una humanidad que estaba caída, que había sido apartada de la presencia de Dios por el pecado, y Él dijo voluntariamente, después de que hubo muchos rituales y hubo muchas ofrendas en el Antiguo Testamento, y Él escogió a muchos hombres que al final, de una manera o de otra, no cumplieron ese propósito. Al final dijo, no, yo voy a hacerme hombre y voy a bajar para dar salvación y dar vida eterna a todos aquellos que me acepten como Jesús y Salvador. No es natural en nosotros enfocarnos en la necesidad de los demás. ¿O sí? ¿De manera natural? No. De manera natural, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a yo, mí, me, conmigo. Primero yo, luego lo de mi familia y luego ya. Y no entendemos que nuestro prójimo no es solamente nuestra familia, sino también los que están en el mundo perdidos, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y cuando Cristo vino al mundo, Él estableció una actitud totalmente diferente en lo que es nuestras relaciones con los demás. Un día, cuando sus discípulos discutían entre sí sobre quién sería el más grande en su reino, ¿sabéis lo que dijo el Señor? Dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Así que fijaros, Jesús nos está enseñando una manera distinta de hablar y pensar, una manera distinta, una actitud diferente a la de este mundo, una actitud en nuestra forma de pensar que sea más como la suya. Eso nos está enseñando. Esa es la que Pablo está escribiendo en Filipenses a los de aquella época, pero también a nosotros. Pablo habla más sobre la actitud de Cristo en la carta de los Efesios. Fijaros, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, vieja mujer, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, muchas religiones de hoy, incluso las nuevas filosofías, promueven esa antigua mentira de que somos seres divinos, de que podemos convertirnos en dioses pequeños, en diositos. Pero la verdad es que nunca nos convertiremos, por supuesto, no nos convertiremos en Dios y ni siquiera llegaremos a ser diositos o incluso ser nuestros propios dioses, como está tratando de inculcar la sociedad de hoy en día. Tú eres lo más importante, mira hacia ti, tú tienes derecho, piensa en lo que a ti te parece, en lo que tú crees, pon de manifiesto ante toda la humanidad, ante toda la sociedad, lo que tú creas que eres, lo que tú creas que te sientes, y ahí tenemos la ideología de género y tenemos toda esa filosofía y forma de pensamiento que no son de ahora. Y digo que no son de ahora porque he dicho hace un momento que esa mentira es la más antigua que Satanás puso en la mente del ser humano. Fue la promesa que Satanás le hizo a Adán y a Eva, que si seguían su consejo serían como Dios. Y fijaros a dónde le llegó a Adán y a Eva y como consecuencia a todos nosotros. Cada vez que tratamos de controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro y a las personas que nos rodean, estamos demostrando que queremos ser un Dios, que nosotros queremos manejar todo para que se haga nuestra voluntad. Pero nosotros no somos dioses, ni Dios quiere que tratemos de convertirnos en dioses. ¿Sabéis lo que Dios quiere? Él quiere que nos hagamos como Él, asumiendo sus valores, su actitud, su carácter. Somos creados para ser semejantes a Dios, en justicia y en santidad de la verdad, como hemos leído. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere, como cantamos algunas veces, que seamos la niña de sus ojos. Y a veces somos nosotros los que entorpecemos ese propósito de Dios en nuestras vidas. Así que, familia, debemos tener siempre en mente que el objetivo final para Dios, de Dios para nosotros, para su Hijo, es la transformación de nuestra mente hacia una mente y una actitud como la que hubo en Cristo Jesús. Él quiere que crezcamos espiritualmente para ser más como Jesús. Y nosotros podemos ya hacer un balance en nuestra vida de este último año. Podemos ver dónde estábamos antes y dónde estamos ahora. Él quiere que seamos más como Jesús. Y esto no significa que nosotros perdamos nuestra personalidad. Esto no significa que nosotros vayamos a convertirnos en bichos raros o en personas extrañas. Quizás sí en extraterrestres, porque dijo Jesús que no éramos de este mundo, ¿no? Pero bueno, Dios nos ha puesto en este mundo para que podamos hacer su obra. Lo que Dios quiere es que transformemos nuestra mente para ser más como Jesús. Y fijaros lo que escribe Pablo: no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Cuánto queréis saber cuál es la voluntad del Señor? Amén. Pues transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios que desarrollemos este tipo de mentalidad, este tipo de actitud, la misma que se describe en las bienaventuranzas de Jesús en el Evangelio de San Mateo, la misma que se escribe en la carta a los Gálatas cuando habla acerca del fruto del Espíritu, la misma que escribe Pablo a los Corintios en el capítulo 13 cuando habla acerca del amor. Es necesario que nosotros desarrollemos esta mentalidad y que nos esforcemos en moldear nuestras vidas de acuerdo a las características que el apóstol Pedro escribe. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa?
queremos ser más como Jesús. Para ser más como Jesús, primero tenemos que conocerlo. ¿Amén? Y para conocerlo, escribe el apóstol Pedro que tenemos que hacer todas estas cosas. Esta es la senda por la que tenemos que caminar para ser más como Jesús, para tener esa misma actitud y para tener esa misma forma de pensar que Él tuvo. Así que en esta mañana y durante esta semana podemos estar reflexionando hasta dónde he llegado en mi propósito de ser más como Jesús, en qué punto de la senda estoy, qué cosas todavía me están impidiendo el caminar por la senda, ¿sabéis? Cuando uno sale a caminar o sale a hacer una carrera, en función del peso que lleves encima, del lastre que lleves encima, así avanzarás más o avanzarás menos. ¿Amén? Antonio, ¿verdad que cuando hace un sendero, si vas muy cargado, la cosa se pone pesada, ¿eh? Y cuando ya llevas un kilómetro por ahí, tenía que haberme dejado la mitad de la mochila en el coche. O Rubén, cuando hay esas maniobras, ¿verdad? Y nos ponen la Altus esta, la mochila esta Altus, y dice, venga, mete ahí todo. Avanzamos muy despacio, muy lentamente. Y es tiempo, hermanos, de que empecemos a soltar lastre, de que empecemos a soltar todo ese peso que Dios no quiere que llevemos, para poder caminar más ligeros por la senda y poder avanzar más rápido. Querer ser más como Jesús implica eso. Así que, hermanos, reflexionemos en esto, porque yo puedo ver que hay hermanos que están avanzando en la senda. En este año puedo ver que hay hermanos que han soltado lastre, han dicho, esto no me conviene, esto que llevo durante años haciendo me está estorbando, y están avanzando en la senda. Pero también puedo ver tristemente que hay hermanos que siguen ahí todavía en la casilla de salida, todavía esperando a ver si cojo esto, espera que no me deje lo otro, rellenando la mochila a ver esto y esto, cuando el Señor te dice, no, suelta todo lo que tienes, y lo único que necesitas es seguirme a mí, si lo único que necesitas es liberarte de todo el peso que te está impidiendo ser más como Jesús. Y entonces ahí podremos ser más como Jesús. Entonces ahí podremos ser, como a veces cantamos, podemos ser ese reflejo de su amor, ese vaso de honra que Dios va a usar para darnos bendiciones, para ver a nuestros familiares convertidos, para ver la obra del Señor y las promesas del Señor cumplidas en nuestra vida. Amén. ¿Tú quieres ser más como Jesús?